haz que sea la figura más importante dentro del procesal orgánico, porque es aquello que vemos día a día, ¿cierto? Porque en rigor uno no tiende a estar cuestionando la jurisdicción, salvo ese caso eventual que lo vamos a comentar, pero lo que uno tiende a cuestionar generalmente es la falta de competencia, ¿cierto? Es decir, la incompetencia del tribunal. Así que esto es algo que tenemos que manejar bastante bien. ¿Bien? Ahora, esta figura de la competencia la vamos a encontrar al tenor del artículo 108 del Código Orgánico, y que nos va a hablar, al igual que la función jurisdiccional, también de la facultad. Dice que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, ¿cierto? También habla de la facultad. Lo que pasa que acá no se tiende a cuestionar mucho, como lo vimos en la función jurisdiccional, básicamente porque sí va a haber cierto caso en el cual el tribunal sí tiene la facultad de no entrar a conocer de un asunto, porque acá sí él puede declarar su incompetencia de oficio, por lo menos cuando hablamos de la absoluta, ¿ya? Así que sí, podríamos entender que no sería completamente erróneo esa idea de la facultad. Pero se tiende a cuestionar otra idea que plantea este artículo, que dice justamente que es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Es completamente correcto que la ley coloca algún asunto dentro de la esfera de sus atribuciones. Lo que pasa es que es incompleto, ¿cierto? Porque cuando el código te dice que es la ley, podemos entender que es únicamente la ley. Y no es únicamente la ley, porque además de la ley, pueden ser también las partes. Y esa idea de las partes, entonces, nos lleva a la competencia prorrogada. Y ni siquiera únicamente las partes, sino que incluso otro tribunal. Y esa idea nos lleva a la competencia delegada. Entonces, de ahí viene justamente la crítica al artículo 108, que deja fuera las partes y el tribunal. O sea, ¿qué es lo que debiera haber dicho el artículo 108? Que la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley, las partes u otro tribunal ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Y ahí entonces habría estado reconociendo la competencia prorrogada y la competencia delegada, que vamos a hablar el día de hoy al conocer. Ustedes recordarán, si es que lo recuerdan, de sus estudios de orgánico, que tenemos una competencia absoluta, tenemos una competencia relativa, tenemos el fuero, la materia, la cuantía, el territorio, reglas generales. De la competencia relativa tenemos, es decir, que tenemos reglas, elementos o factores. Y uno de los problemas que suele ocurrir en el derecho procesal orgánico, que uno se tiende a aprender esto de memoria, como el primer ramo que uno llega, y claro, te aprendiste los elementos, la regla, pero como que nunca te aprendiste el orden de esto, ¿cierto? Porque esto tiene un relato coherente. No es aprenderse qué es el fuero, que es como la materia, que es la cuantía, sino que tenemos que saber a dónde ubicamos el fuero, dónde ubicamos la materia, dónde ubicamos la cuantía, y qué es lo que repercute para determinar la competencia. ¿Qué es entender a la competencia como una especie de sistema de filtros? Una especie de sistema de filtros. ¿Qué te quiero decir con una especie de sistema de filtros? Que el problema que se plantea justamente para determinar la competencia del tribunal es que hay muchos tribunales, ¿no? Imagínense que hubiera un único gran tribunal ubicado en la ciudad de Santiago que ve todos los temas, ¿sí? Un gran tribunal y único. No habría problema, ¿sí? Porque todo habría que ir a presentarlo allá. Pero claro, tenemos juzgado de letras, de garantía, laboral, de familia, de corte de apelaciones, corte suprema, y ni siquiera es que tenemos uno de cada uno, sino que tenemos primer juzgado de letras, segundo juzgado de letras, tercer juzgado de letras. Y ni siquiera es que los vamos a tener en un lugar, sino que tenemos primero, segundo, tercero de
Serena, Coquimbo, ¿no? O sea, tenemos muchísimos tribunales. Es decir, ese es el primer problema. Tenemos muchos tribunales, muchísimos, en el cual tenemos que llegar al único tribunal competente en el cual vamos a poder presentar nuestra demanda, ¿no? Entonces, este es el problema inicial. Tenemos muchos tribunales y tenemos que llegar a uno final. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces lo vamos a hacer aplicando un sistema de filtro que vamos a hacer la siguiente analogía. Mira, imagínense que acá hay una rejilla, hay una reja, ¿no? ¿Sí? Hay una reja en el cual vamos a agarrar todos los tribunales y los vamos a empujar contra esa reja, ¿sí? Algunos van a alcanzar a pasar por ese agujero y hay algunos que no, ¿sí? Es decir, los vamos a filtrar. Entonces, de todos esos tribunales, no todos van a pasar, sino que van a pasar algunos. Pero no vamos a llegar nunca al tribunal competente después de este primer filtro. No vamos a llegar, no. Sino que se van a reducir, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que aplicar un segundo filtro, es decir, un segundo sistema de rejilla. Puede ser que cada uno de estos agujeros se van achicando, ¿no? Entonces eso hace que vayan pasando menos tribunales, ¿no? Entonces, acá, con este segundo sistema de filtro, nos quedan menos tribunales, ¿bien? Pero ¿cuál es la relevancia aquí? Que tampoco vamos a llegar al único tribunal, tampoco, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que seguir aplicando filtros, ¿sí? Vamos a tener, no de manera infinita, no de manera infinita, pero sí hay una cantidad de filtros que tenemos que aplicar, en el cual, siguiendo este camino y este conducto, sí vamos a llegar a ese único tribunal, ¿sí? O sea, tenemos todos los tribunales, primer filtro, no van a pasar todos, no vamos a llegar al único. Segundo filtro, lo pasamos todos, se va reduciendo hasta llegar a eso. ¿Ok? Ahora, este sistema de filtros, es decir, esta rejilla, la vamos a sustituir por un conjunto de elementos o factores, lo vamos a conocer así, elementos o factores o reglas. ¿Sí? Elementos o factores o reglas. Es decir, tenemos todos estos tribunales y vamos a tener que aplicar el primer sistema de filtro. Elementos, factores o reglas. Nos quedan menos. Elementos, factores o reglas, menos. Elementos, factores o reglas, menos. Elementos, factores o reglas y nos queda eso. ¿Sí? Bien. Eso hace que, claro, como tenemos que aplicar este sistema de filtro, tiene un orden. ¿Cierto? ¿Se acuerdan que dijimos el orden de los factores? Aquí sí altera el producto. Y el orden es el siguiente. Lo primero que debemos aplicar es la competencia absoluta. Sí o sí. Es la competencia absoluta, porque lo primero que tenemos que determinar es la jerarquía del tribunal. Es lo primero, ¿sí? Justamente la competencia absoluta busca determinar la jerarquía del tribunal competente. ¿Bien? Lo primero, competencia absoluta. ¿Cómo vamos a determinar esa jerarquía? A través de sus elementos. Y sus elementos tienen el siguiente orden. Primero, tenemos que aplicar el fuero. Luego, la materia. Y por último, la cuantía. ¿Por qué ese orden? Porque el fuero prevalece por sobre la materia y la materia prevalece por sobre la cuantía. Entonces no podríamos ver primero la cuantía, la materia del fuero, o la materia del fuero y la cuantía. Es el fuero. El fuero prevalece por sobre la materia y la materia por sobre la cuantía, ¿no? Es decir, este es el orden. Primero, competencia absoluta, fuero, materia,
cuantía. Estos elementos me van a permitir determinar la jerarquía, que es el objetivo de esta competencia absoluta. ¿Ya? Bien. Ahora, esta competencia absoluta tiene ciertas características que la van a distinguir de la competencia relativa. Por ejemplo, la competencia absoluta es de orden público. Competencia absoluta de orden público. El hecho que sea de orden público la hace irrenunciable. La hace irrenunciable. Como es irrenunciable, no procede la prórroga de la competencia. Eso inmediatamente me lleva a una inquietud. ¿Estoy diciendo que la prórroga es una renuncia? Porque si yo te digo que como es irrenunciable no procede la prórroga, entonces entiendo que la prórroga es una renuncia. Por eso no procede la prórroga en la competencia absoluta. ¿Por qué no? Porque la competencia absoluta es irrenunciable. ¿Sí? Y como la prórroga es una renuncia, no puede tener aplicación en la competencia. Pero, bueno, no tenés idea, para que podamos entender que cuando a ti te hablan de prórroga, competencia relativa. Y además tiene una cuarta característica que puede ser declarada. Se puede declarar, lógicamente, la incompetencia de oficio. Tema de oficio. Tenemos que se puede declarar que es absoluta, que busca determinar la jerarquía del tribunal, la jerarquía. ¿Cómo vamos a determinar la jerarquía? A través de sus elementos, fuero, materia o cuantía, en ese orden, porque el fuero prevalece por sobre la materia y la materia prevalece por sobre la cuantía. Además, tenemos que tener presente que la competencia absoluta tiene ciertas características. Es de orden público, es irrenunciable, no procede la prórroga, pero se puede declarar el tribunal incompetente de oficio. Como tips, la competencia absoluta no tiene reglas. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ven una regla, o es de la competencia relativa, o es una regla general. Y como lo vamos a ver, una regla general no es ni de la competencia absoluta ni de la relativa. Se aplica después a estas dos figuras, ¿ya? Así que no tiene reglas, sino que únicamente tiene elementos o factores. ¿Sí?